perdía algo y hasta que no lo encontraba quedaba así. Sí, Sí, así sí, que sí, después tengo ahí para contestar sobre esas supersticiones, pero ahora es momento de educación ambiental. así es. Vamos a estrenar una columna. Si bien Gustavo ya para un espacio geográfico es un amigo de la casa y compañero de batallas ahí con todas las cuestiones que estamos haciendo por la enseñanza y la divulgación de la geografía, lo presento, ¿sí? A Gustavo antes de que comience. Gustavo es profesor de geografía por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en pedagogía de la formación por la Universidad Nacional de La Plata, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Geografía Física de la UBA, coordinador del equipo de contenidistas de Ciencias Sociales de la Dirección de Tecnología Educativa de la provincia de Buenos Aires y también es profesor en escuelas secundarias, universidad e institutos superiores de formación docente hace ya unos 20 años y además es quien creó un canal que se llama Educación Ambiental en Debate, así que si lo quieren ir siguiendo, pueden ir haciéndolo. Y es autor de dos libros que se llaman también Educación Ambiental en Debate 1 y 2, que de alguna forma desgraban y analizan las entrevistas realizadas en el canal. Así que bueno, para nosotros y nuevamente Gustavo es un gusto poder contar con vos y bueno, te escuchamos en esta nueva sección. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Gustavo, ¿vos cómo ¿Todo estás? bien? Bien, mi suegra cuando pierde algo, agarra una media, la ata y golpea, dice Pilato, 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 hasta que no aparezca lo que se perdió, no te desato. Y funciona. Bien, me gustó, sabés que yo conocía eso mismo, pero con un pañuelo y con San Cucufato. Y en realidad la frase tiene otra connotación que dice los huevos yo te ato. Ah, Y ah, aparece enseguida, no sé si tendrá ese efecto inmediato o no, pero es así. Pero lo del Maple. funciona. Interpretarlo como quieras. Sí, y el Pilato queda atado y hasta que no lo encontrás no lo desatás a la media, ¿no? Claro, tal cual. Y parece que funciona, sí, sí. Funciona, Muy bien, me funciona. gustó. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien, acá andamos, ahí. Acá te manda saludos, Gustavo, María Cecilia Zapetini, ¿sí? Dice que nos cuenta también que va a presentar, que vos vas a presentar tus libros en las próximas jornadas de la red, que es cierto que se van a desarrollar el 17 y 18 de octubre de este año en la Universidad Nacional de La Plata, así que bueno, te transmitimos el saludo, Gustavo, y bueno, te escuchamos lo que tengas para contarnos ahí de educación ambiental, porque es como estrenando una temática que si bien es muy difundida, a veces no hay mucho conocimiento al respecto. Bueno, primero muchas gracias a Cecilia, nos conocemos hace mucho tiempo, también le mando un saludo. Pensé que por ser la primera columna estaba bien pensar en una temática que eh, uniera los dos ejes que tiene el programa, que son la geografía y las leyendas y la mitología, con la educación ambiental. Y salí bastante de mi zona de confort, les tengo que reconocer, y encontré algo que, bueno, que quiero compartir con ustedes sobre una leyenda inca, que es la leyenda del Supay. Y bueno, estuve leyendo un montón de cosas sobre Supay y le encontré la manera de pensarlo desde la geografía y desde la educación ambiental. Así que esa es la propuesta y esperemos que, bueno, que les parezca interesante. Yo ya anticipadamente le digo a Lucila que me perdone si digo alguna burrada sobre las cuestiones vinculadas a las leyendas No, por y favor. que me ayudes, Lucila, por favor, si capaz seguramente la conozcas, en corregirme si es que digo algo fuera de lugar. Entonces, bueno, la columna la titulé La leyenda de Supay, ambiente y tectónica de placas, que uno puede creer en principio que no tienen un poco que ver una cosa con la otra, pero tienen. En la mitología de los incas, Supay es considerado el dios de la muerte y el inframundo. Esto no es una cuestión menor porque para estas culturas estos dioses no eran necesariamente malos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esto va a ser importante después cuando llegue la conquista española y los españoles van a intentar darle una vuelta a esta creencia, ¿no? Este mito de Supay, esta leyenda de Supay, es conocido
además de por ser el dios de la muerte y el inframundo, es considerado para las culturas andinas como un protector y un equilibrador entre el bien y el mal. No tiene esa carga que tenemos nosotros, que venimos más de una lógica judeocristiana de asociarlo directamente con lo malo, ¿no? ¿Quién es Supay? Bueno, es responsable de recibir a los muertos y guiarlos en su camino a la vida después de la muerte. Es considerado el guardián de los cementerios, y en algunas culturas se creía que Supay era perdonen que voy a tener que leer el nombre, el que gobernaba un reino subterráneo llamado Ucupacha, que es, Ucupacha es el inframundo en la cultura inca. Y por supuesto, como se le adjudicaban características protectoras, los incas le pedían protección y ayuda en los momentos de dificultad. Sin embargo, cuando llegan los españoles, a pesar de la importancia que tenía Supay para la cultura inca, la imposición del cristianismo alteró la manera en la que se percibía a Supay y se lo empezó a asociar con el diablo. ¿Por qué? Bueno, porque para la cultura católica, una leyenda o un ser vinculado al inframundo y que era venerado por su rol en la muerte y después de la muerte, los misioneros católicos se esforzaron, esto ya lo sabemos, en erradicar las creencias de los nativos y empezaron a reemplazar con el paso de los tiempos esta creencia que se tenía de Supay vinculado al inframundo y con el bien y el mal, y asociado directamente a una fuerza maligna que por supuesto debía de ser derrotada. Entonces Supay terminó como encarnándose en un demonio, ¿no? Solo por el hecho de que, bueno, habitaba bajo la superficie de la tierra y era considerado el guardián o el rey de la muerte y del inframundo. Acá voy a conectarlo con una vivencia personal. Cuando tuve la suerte, el privilegio de viajar a Bolivia, estuve en la ciudad de Potosí y pude hacer la visita a las minas que todavía, más de 500 años después, funcionan todavía en el Cerro Rico de Potosí. Y ahí me encontré con, seguro Lucila también la conoce, la figura del tío. Y yo recuerdo, esto fue hace muchos años, pero cuando leía sobre Supay, hay una relación entre el tío de las minas de Potosí y Supay. ¿Quién es el tío? Bueno, el tío es una figura que aparece representada dentro de las minas, que es como un muñeco, ¿no?, hecho con diferentes materiales, a los que los... Perdón, estoy con una tos terrible. A lo que los mineros lo veneran como una figura protectora. Acá hubo como una discrepancia, o yo por lo menos identifiqué una discrepancia cuando estuve allí en Potosí, porque algunos lo consideraban como un protector de los mineros, incluso un compañero, una figura a la quien confiarle los secretos. Los mineros reconocían hablar con el tío y pedirle que los ayude a no enfermarse, a no morir en los socavones de las minas, y otros lo identificaban mucho más como una figura de vigilancia impuesta por la conquista española, y como una derivación tío deriva de Dios, de Dio y Dios, que era como esta figura que para algunos estaba creada por los propios conquistadores para poner como la figura de Dios dentro de la mina, y que eso funcionaba como una especie de vigilancia. Entonces, bueno, leyendo sobre esto encuentro un texto de un investigador de acá de la Universidad de La Plata. Lo voy a leer textual, que se llama Fernando Jorge Soto. No voy a leer textual el nombre del tipo, voy a leer textual lo que dijo. Dice: los mineros que adoran al tío a través de la imagen de un diablo no reverencian a Lucifer de la Biblia, dice él, que es parecido a lo de Supay, ¿no? Tiene la imagen de un diablo, los
cuernos, el coso, ¿cómo se llama? El tridente. Tiene toda una imagen muy diabólica, pero para los mineros esto no es una figura diabólica, sino que es una mezcla, dice Soto, aculturada del Supay prehispánico con las culturas españolas posteriores, ¿no? No son, dice él, satanistas, ni mucho menos, sino que es una historia producto del sincretismo que ha evidenciado esta resistencia cultural que han tenido los pueblos originarios. Entonces acá aparece como una relación entre este Supay, dios del inframundo, y esta figura del tío que cuida y que protege a los mineros. De hecho, los mineros depositan en estos muñecos, es bastante común, yo lo vi en muchos de los socavones donde estuve, que está fumando, le ponen un cigarrillo, le dan hojas de coca, ¿no? Y lo que se le pide, se le da estas ofrendas para justamente que proteja de las dolencias y de las tragedias que pueden suceder todavía adentro de estas minas. Los mineros lo adoran, le agradecen y le piden éxito en el trabajo que tienen, que es durísimo de hacer en las minas. Tiene esta doble figura muy parecida. El tío es como el Supay para los mineros de Bolivia y los mineros de Potosí. Tampoco es visto como un ente malo, ¿no? Sino que, como decía antes, lo tratan como un minero más, con mucho respeto y bastante más respeto que miedo, a pesar de que saben que si el tío se enoja, algo malo puede pasar. Y acá está la conexión con la otra parte, con la parte que yo me siento un poco más cómodo para hablar. Está siempre presente en la leyenda de Supay y en la leyenda del tío esto del enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque se enojan cuando... más importante es cómo se enojan. Después vamos a ver por qué se enojan, ¿no? Pero ¿cómo se enojan? Y acá aparece la cuestión geológica, ¿no? Para las culturas andinas, el enojo de Supay y del tío aparece manifestado en ruidos, en luces, que las personas que viven en los Andes manifiestan periódicamente ver. Y que para esas culturas, la aparición de estos ruidos que vienen del inframundo y las luces, que muchas veces aparecen también, es el síntoma de la prevalecencia de una desgracia. Eso significa, para estas culturas, que va a suceder una desgracia. Cuando el tío, su país están enojados, aparecen estos ruidos y estas luces que es el anticipo de una desgracia. Y leyendo recordé el fenómeno que recibe el nombre de triboluminiscencia. Acá los agarré. ¿Qué es la triboluminiscencia? Son luces que aparecen en el cielo andino que son consecuencia de la fricción que se produce entre las placas tectónicas antes de que suceda un terremoto, ¿no? Pueden aparecer en el cielo en forma de brillos, en forma de bolas de luz, en formas de relámpagos, y esto tiene que ver con los gases y con la energía geotérmica que se produce antes de la erupción. Entonces, podemos pensarlo desde los dos puntos de vista. Estas luces aparecen para los pueblos andinos como la demostración del enojo de Supay, como la evidencia de su ira. Y estas luces preceden desgracia y traen dolor y muerte. Porque, por supuesto, cuando se producen estos movimientos tectónicos y movimientos sísmicos, en los socavones de las minas, durante siglos, sucedían accidentes que terminaban efectivamente matando un montón de mineros. Y para nosotros que venimos de fuera de estas culturas, esto tiene una explicación, si se quiere, más racional o científica vinculado a un movimiento de las placas tectónicas. Entonces, para terminar, me quedo pensando en un par de cosas. Pero antes de decirle en qué me quedo pensando,
me gustaría preguntarle a Rodrigo y a Lucila qué les parece o qué les pareció a la leyenda del Supay y si quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario. Y cierro después la columna con mi preguntita ambiental. No, a mí en particular me encantó, está buenísimo la vinculación que hiciste y no, que corregir absolutamente nada, sí que sumar otro detalle que se puede ver desde el punto de vista geológico, el tema del Supay como figura que aparece dentro de las Salamancas, en las cuevas, donde supuestamente se hacen rituales con aquelarres y demás, ahí figura justamente como esta presencia de el maligno, el tío, se usa casi como sinónimos, depende de las culturas. Y en el norte tenemos, digamos, una presencia del Supay en todo lo que son las leyendas quechuas. Y como bien decís vos, no es algo maligno, sino que es maligno desde la religión católica prácticamente, ¿no? Todas estas cuestiones de rituales, de sacrificios, de ofrecimientos hacia la naturaleza y demás, están mal vistas y por eso se le pone el mote de malo, pero no es nada que ver. Y después estaba pensando en que, así como existe esto que vos mencionabas, ¿no? de darle ciertas ofrendas y hacer ciertos rituales, en las distintas culturas que tenemos en nuestro país, en los pueblos originarios, ya sean los mapuches o en el caso más al norte, podemos, bueno, que se me ocurre ahora, qué sé yo, hay varios, podemos hablar del pombero, podemos hablar de el coquena, son todos seres que aparecen, si uno lo ve desde la figura occidental, como seres protectores de la naturaleza, o lo que se dice seres elementales. Y en realidad lo que se habla es esto, ¿no? De que si uno es cuidadoso con la naturaleza no te va a pasar nada, pero si vos haces una caza excesiva, si contaminás, si prendes fuego, si talas árboles, si arrancas una hoja, lo que sea, ahí la naturaleza se torna vengativa y te pasa algo. Y es un poco, ¿no?, la mirada esta que vos planteabas desde lo ambiental, que es súper interesante. En eso me quedé pensando, ¿no? En que en esto que vos dijiste, la imposición de Chupay o del tío como algo malo es eh, puramente católico español en Sí. este caso, ¿no? Entonces me quedo pensando en esto, capaz Rodrigo acá me puede ayudar un poco más, en que la construcción de un ente, llamémoslo como sea, digo, yo siempre trato de intentar ser muy respetuoso con estas leyendas y estas creencias, ¿no? Llamémoslo esto, ¿no? Un ente, para ponerle un nombre, que condiciona las acciones y responsabiliza a los más débiles por los males Claro. que suceden, es algo que puede asociarse con el capitalismo actual. ¿Por qué? Porque se lo puede asociar con explicaciones tal vez menos místicas, pero igual de efectivas vinculadas a las problemáticas ambientales. Los socavones, esos, de las minas del Cerro Rico de Potosí, se desmoronaban y aplastaban y mataban millones de indígenas como mataron, porque su padre y el tío o el tío estaban enojados o porque estaban construidos así nomás, siguiendo una lógica extractivista de maximizar ganancias a cualquier precio impuesto por los conquistadores. Esto me parece que es lo que a mí me queda como reflexión. Pensemos, dejemos de lado las leyendas, ¿no? Las inundaciones se producen porque el planeta está enojado con nosotros por cómo maltratamos al planeta y el cambio climático y demás, o por otros factores políticos, productivos, económicos y sociales que suelen intencionalmente estar solapados para responsabilizarnos a nosotros. Lo que yo encuentro como punto en común es que decir que el tío se enojó y se murieron un montón de personas es no poner la mirada en la responsabilidad de ese modelo extractivista tan salvaje que impuso la conquista para extraer riquezas, que mató a millones de personas acá en América, y que tiene la misma lógica de echarnos la culpa a vos, a Rodrigo, a Lucila, a Cecilia y a mí, del problema a nivel ambiental, cuando en realidad hay un sistema que a partir del manejo que hace de los bienes comunes y demás está llevándose puesto todo y que busca intencionalmente solapar entonces esas responsabilidades echándonos la culpa a nosotros, ¿no? Así que bueno, esa fue la intención que tuve con esta primera columna. Espero que no haya quedado demasiado chino y que les haya parecido interesante. Prometo que la próxima ya me voy más a lo ambiental y me meto menos en territorios inexplorados.
No, por mi parte, la verdad que estoy más que agradecida. Me encantó, está buenísimo. Es una vinculación perfecta. Sí, yo me quedé pensando en qué buena palabra hubiera sido triboluminiscencia para cuando jugás Al ahorcado. al ahorcado, ¿no? Acá Gustavo Gerardo Luna dice que le sirve para relacionarlo con la unidad 2 de Ciencias de la Tierra, Claro. con el paisaje geológico. Y la verdad que bueno, está muy interesante, sobre todo este último cierre que vos haces, en donde corres el foco de esta demonización o de esta relación casi de causa-consecuencia con la explotación en este caso la explotación de minerales, la minería en socavón, y que hoy por hoy nosotros mucho, y no me voy a extender demasiado porque si no podemos estar horas hablando, pero que lo vemos mucho con cómo el sistema eh, capitalista ha permeado de tal manera que y ha desmantelado todos los mecanismos de protección y de provisión de parte del Estado y del trabajo hacia la sociedad de los trabajadores, de forma tal que, por ejemplo, hoy por hoy el hecho de que vos no llegues a fin de mes o no tengas plata para comprar comida sea un problema tuyo porque no te esforzás lo suficiente. Y no estamos viendo algunas cuestiones que hay en el medio que serían necesarias empezar a... serían necesarios. Es el mismo vínculo entre esa fetichización que se hace de la figura cristiana y la figura del dinero hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, da para hablar largo y tendido. Sí, y acá, perdón, me quedó algo colgado que me quedé pensando con esto que hablamos del supá y del tío. Yo, perdón que me vaya de vuelta para lo de las leyendas, pero en este vínculo del catolicismo, como verlo como algo malo, pensaba que incluso en la leyenda de la Salamanca, que es algo bien propio de los quechua, no tiene nada que ver con el catolicismo, lo primero que hay que hacer supuestamente en pleno ritual para poder acceder a hacer un pacto con el diablo, que en realidad no sería así, sería con el tío, es blasfemar un símbolo religioso. Si te aparece un crucifijo, decime qué tenía que ver el crucifijo del cristianismo con los incas. Creo que nada, pero bueno, ahí está la intromisión, ¿no? Y a ponerle el mal punto de vista a todas estas cuestiones. Es que romper los territorios, como vinieron a hacerlo Claro. los españoles, es también romper esto, ¿no? Uno no desarticula un territorio solo con las armas, sino que también con esto y de alguna manera, fíjate cómo habrá pregnado que yo fui a Potosí 500 años después de la llegada de los conquistadores y sigue habiendo esto, ¿no? Gente que está ofreciéndole un cigarro al tío y colgándole un crucifijo. Claro. ¿No? Como una figura sincrética muy fuerte en ese momento, año 2006. Yo no tenía celulares ni para filmar ni para grabar, pero bien interesante, ¿no? Bien interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, y esperamos, te esperamos entonces dentro de algunas semanas. Claro, por supuesto. Ya con algo más geográfico ambiental, prometo. Está bueno, me gustó. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que es un placer enorme y bueno, próximamente vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, ahí estábamos con Gustavo y su columna de educación ambiental en la radio. Recuerden de seguirlo en @educación ambiental en debate en Instagram y también en YouTube, en su canal homónimo Educación Ambiental en Debate.